Bienvenidos a Latitud Ecuatorial. Es una alegría inmensa conectarnos con ustedes en una semana más donde el orgullo ecuatoriano sigue brillando. Los ecuatorianos desde otras latitudes muestran de qué está hecho Ecuador. Una muestra de esto fue Don Bolón, que se vuelve histórico por ser el embajador gastronómico. El Ministerio de Turismo entra en la campaña del Mundial de los Desayunos, de Ibai Llanos. Es un streamer español y socio del famoso Piqué, que creó esta competencia virtual en las redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram. Lo que se busca con esto es determinar cuál es el mejor desayuno del mundo e incluso se han presentado 16 países. Los duelos se anuncian con un video o una publicación en las redes sociales y las personas deben votar por su favorito a través de likes y comentarios. El formato es similar al de la Copa del Mundo de fútbol, con rondas de eliminatorias, de octavos, cuartos, semifinales y la gran final. Esto empezó a inicios de agosto del 2025 y es un evento de enorme interacción e integración por el orgullo nacional que tenemos desde nuestra gastronomía. Cada uno de los seguidores desde cada país se está volviendo viral al poner likes a cada uno de estos comentarios. Con un video animado, hoy no hablo como un simple desayuno. Hablo como el alma de nuestras mañanas, el sabor que llevamos en la sangre. Porque no somos solo verde, queso y chicharrón. Somos historia, somos familia, somos Ecuador. Ha llegado la hora de levantar la voz, de mostrarle al mundo quiénes somos. Vota por el Bolón y que el mundo entero conozca nuestro sabor. La cartera de turismo ecuatoriana llamó a los ecuatorianos a votar por el Bolón y el encebollado frente a Perú. El pulso está muy cerrado y el resultado aún no está definido. Al 29 de agosto, las votaciones en las distintas plataformas están así. En TikTok, ambos países han superado los 3 millones de likes. En Instagram, la ronda va por el 50% de los votos cada uno. Y en YouTube todavía tenemos los shorts. Perú ha tenido una ligera ventaja en los comentarios. El ganador de este duelo pasará a las semifinales, lo que demuestra la pasión que ha desatado este Mundial de los Desayunos y el poder de un evento digital que ha generado tanto orgullo y conexión nacional y con los ecuatorianos que están desde otras latitudes. Por otro lado, en el área de los deportes, nuestros deportistas, que son la potencia que levanta el Ecuador, entrenan física y mentalmente día a día. Hoy en Latitud Ecuatorial celebramos a esos logros. Tenemos a Jeremy Peralta con una medalla de oro en lucha greco-romana. Superó los 67 kilos al cubano Jonats Beliz, llevando así el nombre del Ecuador a lo más alto del podio. Así que quédense con nosotros porque esto es Latitud Ecuatorial y hoy tenemos un programa cargado de orgullo, información y perspectivas claves. Mi invitado del día de hoy es Freddy Guerrero Fariño. Él es miembro de la Fundación Latinoamericana de Estudios y de la Operación Amazonía Ecuador, pastor, educador en filosofía y además capacitador de pastores. Muy buenas tardes, pastor. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenas tardes. Qué privilegio compartir con ustedes esta importante entrevista con Latitud Ecuatorial. Un gusto. Muchas gracias por compartir el día de hoy con nosotros, pastor. Quisiéramos un poco conversar, que nos cuente cuál ha sido esa trayectoria, ese legado y el trabajo que usted viene haciendo a través de la Fundación y de la Operación Amazonía Ecuador. La Fundación Latinoamericana de Estudios, conocida como FLET, simplemente FLET Ecuador, trabaja en Ecuador hace más o menos unos 38 años, de los cuales 30 de ellos yo he tenido la responsabilidad de ser su director, y nuestro trabajo fundamentalmente es desarrollar al liderazgo de las comunidades de los grupos étnicos. Nuestro énfasis son los grupos étnicos y, por supuesto, las poblaciones más vulnerables. Trabajamos desde un vértice educativo, pero también incorporamos el factor desarrollo de las comunidades. En el caso de la Amazonía, por ejemplo, entramos en materia. En el caso de la Amazonía trabajamos en el tema de iluminación solar y agua segura para ayudar a las comunidades al interior de la Amazonía y de otras comunidades como los chachis en la frontera norte con Colombia. Además, la organización como tal se dedica desde el vértice de la fe
no vamos a ocultar, esto es lo que somos, desde el vértice de la fe, a promover una conciencia comprometida desde nuestras iglesias hacia la comunidad aledaña, la comunidad civil, para contribuir al desarrollo. En este sentido, equipamos a las iglesias locales para desarrollar esa visión de servicio, de comunidad, de aporte al mejoramiento de las condiciones de vida. No solamente desde el asunto de fe, sino también que eso se plasme en la manera de vivir, en la manera de relacionarse en la sociedad. Así que la Fundación fundamentalmente hace este trabajo a partir del eje de fe, ayudando a las iglesias a equipar su liderazgo, pero a la vez servir a sus respectivas comunidades. En este sentido, creó la Fundación Operación Amazonía, que empezó como un proyecto, pero ahora está creciendo al punto de llegar a ser una institución en sí misma, a fin de ayudar específicamente a desarrollar las comunidades de la Amazonía. Es una cosa paradójica. La economía le brinda al país el 40% del presupuesto del Estado a través del petróleo, pero esta no le devuelve a los pobladores amazónicos en manera proporcional, como ocurre en Finlandia o como ocurre en Canadá, lo necesario para el desarrollo de sus comunidades. Entonces, ahí es donde estamos trabajando más fuertemente ya en materia de nutrición, dado el alto grado de nutrición infantil, también el eje de iluminación solar, agua segura, por supuesto, medicina, movilizando caravanas médicas y también medicina a los diversos sectores de la Amazonía a partir de las comunidades de fe. Ese es un poco lo que realiza Operación Amazonía, distinguiéndolo de FLED o la Fundación. FLED es el paraguas mayor, pero Operación Amazonía es el que trabaja específicamente para el desarrollo de los pueblos aborígenes en la Amazonía, y ahora también recuerden que hay selva en la parte norte del país, frontera con Colombia, ahora trabajando con la población chachis, pero también con los afros ecuatorianos. Eso es un poco lo que hacemos hace más o menos cerca de 4 décadas. ¿Cuáles han sido los retos que ustedes han tenido para poder llegar a estas comunidades, no solo por la distancia, sino también por llegar con un espacio que se fomenta en la fe? Sí, bueno, uno de los mayores retos, ya lo he explicado, es transportarse, ¿verdad? Allí se llega por avioneta o por canoa. Por ejemplo, para llegar a una de las comunidades con las que hemos trabajado años atrás, unos 7, 8 años ahora, los guaoranis, conocidos antes como los aucas, se recordarán, pero me alegro que ellos decidieron renombrarse, porque auca significa en la lengua quichua salvaje, y guaorani significa la gente, las personas. Así que ellos se renombraron, no son salvajes, ahora son personas que se han civilizado y que están haciendo procesos de desarrollo humano, de tal manera que para llegar allí, usted tiene que llegar hasta Pastaza o Puyo en bus o en su propio auto, y de Puyo para adentro de ley un pick-up o una camioneta por 3 horas hasta llegar al puerto. Y del puerto para adentro va a depender del estado del río Curaray. Si el río está navegable, puede ser que en 4 horas llega a la comunidad, pero si el río no está navegable, puede tardar fácilmente 8, 10, hasta 12 horas, y hay que subir y bajar. En ese caso, en vez de que la canoa lo lleve a uno tiene que empujar la canoa para poder llevar la carga, porque no hay manera de introducirlo. Y por supuesto, adelante. Específicamente, ¿de cuántas comunidades estamos hablando en toda la operación que ustedes realizan? Donde estamos trabajando, fundamentalmente hablamos de 40 comunidades. 40 comunidades, perfecto. 40 comunidades. Y la comunidad icónica que es la sede es Toñampari, o la que los gringos que fallecieron en el 57, ahí fue justamente donde asesinaron a los 5 misioneros, le llamaban Palm Beach. No sé por qué pusieron ese nombre, pero es la playa de Toñampari. A partir de allí nosotros nos movilizamos a todas las demás comunidades para servirles con lo que hemos mencionado, pero también para continuar capacitando obreros pastorales.
por 65 años habrían probablemente entre 5 y 8 pastores para toda esa zona guaorani, todo el territorio guaorani. Recuerden que el territorio guaorani comprende la provincia de Napo, Orellana y Pastaza. Ese es casi un tercio del territorio nacional, pero están tan dispersos en la Amazonía. Y ahí entonces es donde logramos difundir con los líderes locales, y en vez de esos 8 o 10 que había, ahora ya tenemos en total 96 obreros que nos están ayudando en esa labor de multiplicación del servicio, pero también ellos están plantando nuevas iglesias. El año pasado plantaron 12 nuevas congregaciones para justamente, con ese carácter comunitario, justamente para aglutinar el servicio y a partir de esa visión de fe, servir a las diversas comunidades. ¿Esas congregaciones son congregaciones cristianas? Sí, por supuesto. Congregaciones cristianas, fundamentalmente evangélicas, pero quiero decirles que si nos pide una comunidad no evangélica o que no se define con ninguna fe, igual le vamos a servir, no tenemos ningún condicionamiento de fe para hacerlo, pero sí somos honestos diciéndole quiénes somos, ¿verdad? Pero si lo único que necesitan es iluminación solar, eso le ofrecemos a ellos. ¿Cómo entramos en esta suerte de relación, ¿no? El plantear una congregación evangélica en un espacio que tradicionalmente ha estado muy marcado por los saberes ancestrales, ¿no? ¿Cómo se da esta relación? El principal reto es el respeto a la cultura local, porque casi es de suyo un problema el llegar con el paquete completo, ¿verdad? La fe, pero la llevamos con un ropaje cultural. Entonces, este ha sido nuestro reto al preparar a todo el equipo misionero que nos acompaña. En algún momento usted preguntó cuántos son. El equipo de Operación Amazonía son 30 misioneros de diferentes iglesias, ciudades incluso de Ecuador, de Costa, Sierra, Oriente. Y lo que hacemos es, en este sentido, un proceso previo de aprendizaje de la cultura. Por ejemplo, para plantearle un reto, uno de los retos que hemos tenido es el diálogo inicial con los pequeñanis. Pequeñanis son los ancianos, los sabios de las comunidades. Pronto aprendí que si se iban a abrir las puertas, yo tenía que relacionarme con los ancianos de la comunidad. Entonces, mi primera visita era para reunirme y conversar con ellos, obviamente con un traductor, comer con ellos, me quedaba una semana. Este es uno de los retos, la convivencia. Lo que había pasado por muchos años que llegaban en avioneta, mucha gente les predicaba algo, demandaba un acto de aceptación de la fe, y luego la avioneta salía en cuestión de 2 horas. Y eso ha transcurrido por 60 años. Y una de las cosas que me dijeron, Pastor Frei, no queremos más ese tipo de visitas, queremos que se vengan a quedar con nosotros, a convivir con nosotros. Entonces, ese fue un reto, porque no hay condiciones, no hay hotel, no hay agua, no hay luz, no hay nada. Entonces, ir a convivir en esas condiciones supone de suyo un desacomodarse para convivir y vivir en carne propia la experiencia de la vida con ellos. Y en este caso, con los pequeñanis. Y eso abrió la puerta de una manera especial, al punto que ellos llamaban por radios comunitarias, recíbanlo, este es un amigo nuestro, no es uno más de los turistas misioneros, sino que este es un pastor que viene a quedarse con nosotros. Y eso significó 7 años de convivencia con él. ¿Cuál es la proyección de las 40 comunidades? ¿A cuántas personas estaríamos hablando que llega a esta fundación aproximadamente? Bueno, cada comunidad es diferente en tamaño, ¿no? Pero estamos hablando que el pueblo guaorani más o menos ahorita está llegando a unos 7,000 habitantes. Que componen todas estas comunidades, y para eso tenemos este equipo de los 30 misioneros que nos ayudan en este trabajo intercultural. Y una cosa que debo destacar es que nuestro equipo es multicultural. Yo soy uno de los mestizos del grupo y tengo tal vez mucha sensibilidad por mi formación social como sociólogo y politólogo, pero la gran mayoría son indígenas, son quichuas, son negros, son shuar, y ahora se ha incorporado al equipo
gente del mundo guaraní que nos ayuda a trabajar con los chachis. Entonces la idea es generar, este es otro de los retos, dejar de pensar que los blancos mestizos somos los que tenemos el saber y el conocimiento. Más bien nuestro reto fue levantar a las generaciones de los propios indígenas de las otras etnias para, en un diálogo fraterno, respetuoso entre blancos mestizos, en un marco de equidad, desarrollar esta labor y de inculturación entre las etnias del país. Y la idea es ir incorporando de a poco a más grupos étnicos. Cuando terminemos la labor entre los chachis, sin duda vamos a incorporar nuevos obreros chachis al equipo de Quichua, Shuar o Aurán para movilizarnos a tener otra etnia más. Nuestra meta es, este es el reto, en una década tocar todas las etnias de Ecuador, dejando establecido un equipo nacional o de la etnia que profundiza la labor, pero a la vez parte de la tarea es profundizarla, acompañándolos a ellos en el desarrollo de su tarea y no dejarlos solos. Freddy, ¿cuál cree que ha sido su mayor motivación para ser parte de este proceso? Porque dejar la comunidad del día a día que quizás estamos acostumbrados por vivir en zonas alejadas, en las cuales no existe el acceso a los recursos como los tenemos en las ciudades, e incluso en ciudades, por ejemplo, y comunidades específicamente, que están cerca de las zonas de frontera, que son áreas muy difíciles, a veces hasta abandonadas, ¿no? Pero sobre todo hoy en día sufren las consecuencias del crimen organizado y de las coyunturas que existen a nivel binacional. ¿Cómo ha sido para Freddy Guerrero el tomar la decisión de dejar la comunidad y poder ser parte de estos espacios? ¿Cuál ha sido su motor para hacer este servicio? Bueno, es una pregunta muy delicada. El principal de las motivaciones tiene que ver con un llamado. Y un llamado que me recuerda de dónde yo salí. Yo nací en un hogar pobre, de extrema pobreza. Y obviamente no fue fácil. Me tocó aprender a trabajar desde los 4 años de edad. Trabajar y estudiar toda la vida. No fue fácil, mientras otros tuvieron el mejor auspicio, a mí me costó el doble. Fui siempre en la educación pública hasta haber terminado mis estudios superiores y de allí fui becario y pude ir a estudiar al exterior. Primero a Costa Rica y un tiempo también por Estados Unidos. Pero eso fue como una carga histórica que no la pude dejar pensando en la gente con la que trabajaba. Y en uno de esos trabajos iniciales me tocó trabajar en un mercado y ahí tuve contacto con la población quichua. Y ahí me conecté con ellos y he trabajado con los quichuas de mis casi 40 años de pastor, 30 años con ellos. Y ellos ahora son mis más grandes aliados con los que hago la labor misionera en otros lugares. Entonces hay una cuestión de llamado de Dios, pero también de conciencia propia de dónde Dios me sacó. Obviamente, mi condición presente cambió totalmente después de tiempo de educación y de superarnos también con negocios y trabajos particulares. Pero el deseo de ver un Ecuador mejor. Cuando hubo la crisis del 99, yo decidí quedarme en Ecuador. No me fui. Y no culpo a los que se fueron, porque entiendo, también he vivido un tiempo en el exterior, en un par de países, y sé lo que significa eso. Pero decidí quedarme, hacer país, luchar y sostener ahora. Igual tenemos un trabajo como fundación con los migrantes en la costa noreste de Estados Unidos, desde Minneapolis hasta abajo New Jersey, Connecticut, Massachusetts, todos esos lugares tenemos también 12 grupos de trabajo o de estudio en la zona como fundación. Pero es ese compromiso y las ganas de ver un Ecuador diferente. Yo sí creo que otro Ecuador es posible. Es una cuestión ya de pundonor, de meterle ganas a esto. Y en la siguiente crisis que hubo en los últimos años, como ustedes saben, estamos viendo un tiempo de extrema violencia en el país. Cuando mi propia organización de la que soy misionero me decía, tienes que venirte ya a Estados Unidos. Y no, me quedo, saqué mis hijos, pero aquí me quedo. Tengo mucho trabajo para hacer y no le voy a vivir. Y como dije, esto no significa nada en contra de quien ha salido, porque hay que estar en los zapatos del migrante para saber lo que eso significa.
No es que están en condiciones fáciles, son muy difíciles. Pero es ese, el llamado, el pundonor propio de ver un nuevo Ecuador, de ver gente surgir. Tengo una historia preciosa de una madre que era empleada doméstica, que llegó golpeada a nuestra iglesia. Soraya se llama ella, con 22 años, con un divorcio a cuesta, maltratada, con segundo año de colegio, y nuestra iglesia la acogió y le ayudó a criar a su hijo de 2 añitos, y le ayudó en su tratamiento psicológico, le ayudamos a estudiar, terminó el colegio, terminó la universidad becada por nuestra propia iglesia local, y hoy es la doctora Zoraida Paredes del Hospital Los Ángeles. Es eso, es esa ganas de ver cambios profundos desde la gente que no tiene opciones. Y por eso, como FLED, nos decidimos posicionar o establecer en esos lugares más vulnerables. Podríamos estar en otras zonas más cómodas, pero decidimos estar aquí y ver esos milagros transformadores de Dios en rostros humanos como el de Zoraida, de Pedro de Auripoma, de Pedro Chinchilla y tanta gente más que hoy sirven a Dios y a la sociedad con amor propio. Y ese es el Ecuador que queremos ver, un Ecuador que se transforma desde las bases, que no depende de nadie, sino solamente de Dios y de lo que cada uno puede hacer por sí mismo, con ánimo pronto, con ganas, con deseo de surgir. Así es como hemos podido llegar a este punto. El rol de ser misionero, ¿se nace o se hace camino al andar para ser misionero? Yo creo que son las dos cosas, porque es un llamado. ¿Cuándo usted sintió ese llamado y dijo, yo me voy a dedicar a esto? Porque usted estudió y tuvo muchas oportunidades de estar fuera del país, pero ¿cuándo usted dijo, a esto me voy a dedicar? A los 16 años, exactamente 16 años, estando en un campamento de jóvenes, y Dios me mostró su deseo y su propósito de servir a esta causa, tal como Él me estaba ayudando a surgir, que ayude a otras personas. A partir de ahí fue clarificándose, y a los 18 años, en esa transición, esos 2 años, Dios fue mostrando con especificidad el enfocarme en la labor pastoral y misionera con este vértice particular. No es más, no es menos, solamente que es como, es un carisma específico que Dios le da a uno para enfocarse, y a esto me he dedicado, estos 30 años en FLED y en la pastoral y en todo lo que hago, de levantar esa generación con esa conciencia de desarrollo, pero en esos sectores donde no tienen opciones, donde no tienen posibilidades. Y hoy, muchos de ellos, le doy un ejemplo específico. Acabo de cerrar una llamada con Pedro y Auripoma, quien me llamaba de España. Dice, Paz, estoy profundamente agradecido a Dios por todo lo que usted me enseñó. Quiero ahora ponerme a las órdenes, estoy aquí para servir a las comunidades ecuatorianas en España, perdón, y hacer lo mismo que usted me enseñó durante todos estos años. Entonces, eso mi querida, eso es emocionante, ver que como hemos sembrado en buena tierra, ¿verdad? Y hay gente que ahora está reproduciendo esa visión. Y como Pedro, hay muchísimos testimonios, inclusive la tía de doña Cintia acá, doña Irene, con quien tenemos una gran sociedad. Ella es la que nos ayuda a desarrollar esta misma visión en la zona de la costa norte. Así que ahí está, estamos empeñados en sacar adelante este país desde nuestra visión de fe, ¿verdad? No nos hace más, no nos hace menos, simplemente otra organización que con amor quiere hacer país y ver a la comunidad ecuatoriana surgir. ¿O quiénes están en New Jersey, Pensilvania? Tenemos en toda la costa norte, desde Minnesota, pasando por Massachusetts, Connecticut, New York, New Jersey, y antes estuvimos en Carolina del Sur, y ahora extendiéndonos por Arkansas y Texas. Tenemos centros de estudios de FLED. Bueno, es importante también conocer cómo desde el trabajo que se realiza en la Amazonía ecuatoriana, cómo han llegado a conectar con la diáspora ecuatoriana, con quienes se encuentran fuera. Ustedes tienen unos programas de estudio que se desarrollan en varios estados aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo se da esa relación y esa conexión de llevar al Ecuador hacia este espacio tan importante?
como dije antes, nuestro enfoque son los grupos étnicos. Los 12 grupos que tenemos desde Minnesota hasta New Jersey son iglesias ecuatorianas étnicas, en su gran mayoría quichuas. O sea, estamos llevando ese componente quichua ecuatoriano, ahora se ha trasladado acá a estos estados y desde ahí están generando ese trabajo, ¿no? La razón es que una buena parte de los migrantes que están en New York y New Jersey proceden del austroecuatoriano, como ustedes lo saben. Y ahora, por todos los asuntos migratorios, se han trasladado más al norte, hasta Minnesota. Entonces, lo que ellos antes estudiaban con nosotros en Ecuador, y lo que nos han pedido es que les sigamos acompañando. Entonces, pero a la vez, yo no voy a dejar de invitarles a ellos a asumir ese rol misionero que hoy le corresponde al pueblo quichua. Déjenme decir con algo de pesar. Las iglesias mestizas, hispanas, estamos tan encerrados en nuestro mundo que hemos olvidado nuestra responsabilidad misionera. Estamos tan ocupados en mirarnos el ombligo que nos hemos olvidado de la razón de ser de la iglesia, que es la misión de Dios. Pero hay una sensibilidad aguda muy especial que yo he encontrado en las comunidades quichuas a las que les he dedicado todos estos años. Y entonces a ellos les he hablado de lo que hacemos en la Operación Amazonía. Y yo les digo, oiga, pastor, qué hermoso, ¿cómo podemos colaborar? Y entonces allí es donde se ha gestado esa relación y ellos envían a veces gente que está con las condiciones, que nacieron allá o lo que fuera, tienen una visa legal o lo que fuera, o a veces recursos. Y con eso hacemos todo un esfuerzo propio, endógeno, nacional. No dependemos de institución. Este es un esfuerzo, obviamente no la gran parte, yo diría que un 10% de las iglesias ecuatorianas en Estados Unidos, el 90% propio de las iglesias residentes acá en el país, en Ecuador. Entonces, lo que hacemos a ellos es despertar, picarles ese bichito de la razón de ser de la iglesia. ¿Para qué existe la iglesia? Perdónenme que lo diga de esta manera. Nos hemos gastado tantos años en programas internos, entreteniendo a la gente, en vez de fortalecer la iglesia, envisionarla y empoderarla, para que sirva a la sociedad. ¿Cuándo se vuelve relevante una iglesia? Cuando la sociedad percibe que ésta le sirve, le es útil, busca su desarrollo. Entonces, lo que hemos hecho es animar a estas iglesias a que miren hacia las otras etnias en Ecuador y piensen, oiga, déjense de pensar como pocos, como si fuéramos los menos trascendentes. Somos seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, y lo poco mucho que podamos aportar va a generar valor, va a agregar valor para el desarrollo de la obra misionera propia en Ecuador. Incluso hay gente en Ecuador que ahora está pensando a cómo apoyar, y se creó un organismo llamado Apoyo a las Iglesias Ecuatorianas en Estados Unidos. ¿Cómo ayudarles a ellos, dado las condiciones que están viviendo ahora nuestros migrantes allá? Entonces, es una cuestión de ida y vuelta. ¿Se da cuenta? ¿De cuántas iglesias estamos hablando que actualmente están constituidas aquí en los Estados Unidos? Estamos sirviendo aproximadamente ahora unas 20 iglesias quichuas, por ahora. Y esto va creciendo, ¿no? Estamos tratando de establecerlo como una ONG pronto en Estados Unidos. Estamos haciendo los trámites para darle la forma y el amparo legal para que esto funcione. Pero más o menos unas 20 ahora, pero sabemos que son cientos, ¿verdad? Y nuestra meta es avanzar hacia allá. ¿Cuál fue uno de los motivos por los cuales ustedes pensaron en establecer estas iglesias fuera de Ecuador, en los Estados Unidos? Bueno, principalmente por el pedido de ellos de que les continuamos proveyendo los programas de estudios de FLET. Inicialmente ese fue el propósito. Pero ¿estos programas de estudios son de carácter teológico o se basan también en temas de saberes ancestrales? Tienen un enfoque más holístico, más integral. No es sesgadamente un tema particular, de ser bíblico, teológico o misiológico. Se integran una serie de visiones o de lecturas interdisciplinarias, ¿verdad? A efecto de tener una visión más completa de lo que hacemos.
¿Cuál sería ese mensaje que le gustaría compartir con las comunidades y sobre todo con aquellos grupos étnicos que están en los Estados Unidos y quisieran seguir teniendo esa conexión a través de la fe por estas famosas iglesias ecuatorianas? ¿Qué mensaje les daría a usted? Mire, quisiera decir que como ecuatorianos y ecuatorianas, es importante que no nos desvinculemos de esta tierra que nos vio nacer. Que hagamos todo lo necesario para desarrollar el capital humano propio de nuestras familias nuclear y extendidas residentes acá en el país, a fin de construir una mentalidad diferente. Los cambios pasan por un cambio de cosmovisión. No va a haber cambio genuino hasta que no cambie nuestra manera de pensar. En lo personal, yo estoy cansado de los políticos, de los gobiernos, no veo una salida por ahí. Veo la salida en la propia participación de los ciudadanos. Y aquí me asumo como cristiano y como ciudadano. Soy tan igual que cualquier otro ecuatoriano. Y aquí nos corresponde a todos hacer país. Desde el exterior o desde el interior de Ecuador, hagamos país. Hagámoslo con amor. Hagamos con pundonor. Un poco de orgullo propio, carambas. De ver un país diferente. De tal manera que como persona, como familia, como comunidad, y no solo para los grupos étnicos, yo mismo, es obvio que no soy indígena, pero tengo esta mentalidad propia de una persona consecuente con los más vulnerables. Pues ya, tomemos en serio la responsabilidad que tenemos como ciudadanos en cualquier lado donde estemos de la sociedad. Y hagamos país, saquemos esto adelante. A mí me llama la atención cómo en el fútbol nuestros negros nos llenan de orgullo. Cómo Moisés Caicedo, Piero, Pervis, oigan, nos hacen sentir orgullosos. Pero no debería ser lo único, pues, el deporte. Actoría ciudadana debería ser algo que nos haga sentir a cada persona diferente, emocionado y a la vez entusiasmado por ver un país diferente. Yo quiero animarles a que hagamos todo lo necesario como persona, familia y sociedad para ver al Ecuador que deseamos, al Ecuador que nos merecemos. Pero eso pasa por asumir conciencia, con conciencia propia y generar los cambios prácticos, aunque esto tome tiempo y nos cueste. Hay que hacer, es hora de hacer. Agradecemos al pastor Freddy Guerrero por la entrevista en la cual nos permitió conocer un poco más de esos saberes que llegan a otras latitudes. Él ha compartido con nosotros sus principios, trabajo y el legado que está haciendo en fortalecer a las comunidades ancestrales. Les recordamos que descarguen nuestra aplicación WNN en las plataformas de Android y Apple y que también se suscriban y den un like a este video para llegar a todas las latitudes donde está nuestra diáspora ecuatoriana. Desde Latitud Ecuatorial hemos querido generar un homenaje a todos aquellos que, estando lejos de Ecuador, han sido parte de una serie de eventos en la conmemoración del 10 de agosto. Es por esto que Latitud Ecuatorial genera un espacio de recopilación de las diferentes eventos, actividades y demás acciones que se hicieron durante el mes de agosto. Con mucho cariño para ustedes, nuestra diáspora ecuatoriana, para que, estando lejos de Ecuador, todavía se sientan que están cerca del país. Bienvenidos a Latitud News, las noticias más importantes del Ecuador en esta semana en las áreas de seguridad, economía y política. Empecemos. José Serrano, el futuro del exministro del Correísmo, sigue en suspenso tras otra audiencia suspendida. José Serrano, exministro del Interior del Correísmo, tuvo una audiencia este 25 de agosto de 2025 en Estados Unidos. La deportación es una opción, pero aún no está definida, ya que por segunda ocasión la diligencia se suspendió. Ayer 25 y hoy 26 de agosto de 2025, José Serrano enfrenta dos audiencias. La primera en Estados Unidos, con la posibilidad de deportación, y la segunda, en Ecuador, donde es señalado como autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio.
José Serrano, sigue en una cárcel para migrantes. El lunes, 25 de agosto del 2025, Serrano cumplió 18 días en el centro de detención From North SPC en Miami, Florida, bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas SAS, por sus siglas en inglés. Un juez de inmigración debía resolver si el exministro del correísmo era deportado, pero la diligencia se suspendió, sin que se especifiquen las causas de la detención de Serrano, ya que, aunque su familia dijo que se debía a una infracción de tránsito, también se ha dicho extraoficialmente que Serrano fue detenido a las afueras de su casa y que las causas estarían ligadas a una denuncia de Diego Vallejo, ex asesor de Serrano en Ecuador, quien denunció ante la Fiscalía Distrital en el estado de Florida la participación de Serrano en presuntos actos de corrupción y actividades ilícitas en Ecuador con impacto en los Estados Unidos. Vallejo publicó, en sus redes sociales, el documento que presentó a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional del gobierno de Donald Trump, donde relata los casos de corrupción con los que relaciona a Serrano en el Ecuador. Hay expectativas entre el presidente Daniel Noboa y Shigeru Ishiba por un tratado comercial entre Ecuador y Japón. El primer ministro nipón invitó a Ecuador a participar en una próxima conferencia internacional sobre seguridad con el apoyo de la Interpol. Comercio, inversión en energía y seguridad fueron los temas que abordaron el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, en una reunión de trabajo este jueves. En el marco de la visita oficial del primero, además, se firmó un acuerdo de cooperación entre ProEcuador y la Organización de Comercio Exterior de Japón, JETRO, enfocada a la promoción de proyectos estratégicos bilaterales de intercambio de buenas prácticas en promoción comercial, clima de negocios y oportunidades de mercado. Según un comunicado de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, Noboa reiteró el interés de su gobierno en avanzar en la negociación de un acuerdo de comercio bilateral. El presidente Daniel Noboa propone la Ley de Fortalecimiento Crediticio. Es el quinto proyecto económico urgente. El presidente del Ecuador envió esta tarde del jueves 28 de agosto el proyecto de Ley de Fortalecimiento Crediticio. Al ser una propuesta de carácter económico urgente, deberá ser tramitada en 30 días por la Asamblea Nacional. Noboa remitió esta propuesta al legislativo cuando se encuentra en una nueva gira internacional por Japón y Vietnam, y otras 3 leyes impulsadas por su gobierno enfrentan decenas de acciones de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional, donde arrancaron audiencias públicas desde el lunes 25 de agosto. En un comunicado, la Secretaría General de Comunicación explicó que la nueva propuesta normativa tiene como objeto establecer reformas urgentes al sistema previsional y financiero del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES por sus siglas. Apuntó que esto se lo hace con el fin de garantizar la transparencia en la administración de los fondos complementarios previsionales cerrados, así como fortalecer la institucionalidad. Para ello, la propuesta garantiza el respeto a los derechos de los afiliados, jubilados y beneficiarios del sistema de seguridad social mediante la recuperación, devolución y adecuada gestión de los fondos de naturaleza previsional según el Ejecutivo. Con estas acciones, los afiliados y jubilados, asegura el gobierno, tendrán protección del ahorro previsional, garantía de sostenibilidad de las pensiones actuales y futuras, más créditos disponibles para vivienda, educación y desarrollo personal, instituciones más fuertes, transparentes y eficientes. Este es el quinto proyecto de ley económica urgente de Noboa en lo que va de su segundo mandato. Detrás de la ley que regula a las fundaciones, la Ley de Áreas Protegidas, la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Integridad Pública, que fueron aprobadas por la mayoría oficialista en la Asamblea, pero que fueron parcialmente suspendidas por la Corte Constitucional. De las noticias que hemos conversado en esta semana, es importante centrarnos en una en específico. El posible acuerdo comercial con Japón genera muchas expectativas. Sin embargo, es un llamado también para el gobierno. El Ecuador debe repensar el diseño y la coherencia en el manejo de su política exterior. Si bien el gobierno ha promovido muchos espacios de cooperación en materia de seguridad y defensa,
El desafío real para Ecuador es cómo articular esa política de cooperación en aras de buscar objetivos a largo plazo sin descuidar el frente comercial. Recordemos que desde hace más de un año está en vigor el Tratado de Libre Comercio con China, un acuerdo que ha dinamizado las exportaciones para una economía con deficiencias estructurales. Pero también hablar de un acuerdo con Japón y de los espacios que se están haciendo actualmente con otros países nos lleva a una pregunta. ¿Es posible entonces conciliar la seguridad y el comercio en una sola estrategia de la política de Estado? Ecuador debe comprender que ya no puede continuar manejando las agendas por separados. Ecuador debe comprender de que ya no se pueden seguir manejando las agendas por caminos separados. Es importante transformar la hoja de ruta de la política de exterior, porque incluso en el tablero geopolítico actual, la indefinición también es una forma de vulnerabilidad. En todo este espacio que hemos podido recordar cuáles han sido las actividades que se desarrollaron a lo largo de los Estados Unidos en la conmemoración del 10 de agosto, este ha sido un mes que ha dejado grandes reflexiones. No solamente el sentirnos ecuatorianos y estar orgullosos de poder celebrar estas actividades que en muchos de los casos se han desarrollado por más de 17 años, pero también resulta un llamado para la comunidad a poder manejar cómo se llevan estas actividades. Es penoso que los ecuatorianos también hayamos sido objeto de crítica por los desmanes que existieron en varias de estas actividades, específicamente en las que se desarrollaron en el área de Newark, en New Jersey. Es un llamado para recordar de que a pesar de estar en otras latitudes, también seguimos representando un país, que somos seres humanos, que buscamos tener un espacio de convivencia pacífica en donde sea que estemos. Para mí ha sido un agrado compartir con ustedes un programa más de Latitud Ecuatorial. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como WNN-LatEqua, también en Facebook como WNN Latitud Ecuatorial, y que se suscriban en nuestros canales de YouTube, al igual que en nuestras aplicaciones WNN que pueden encontrarlas en Android y Apple. Permítannos llegar a otras latitudes y que los ecuatorianos que están lejos del Ecuador puedan seguir sintiéndose orgullosos de ser orgullosamente ecuatorianos. Informó para ustedes Lorena Villavicencio en Latitud Ecuatorial.